Usuarios. Entendemos por usuario a cualquier persona que accede a sitio web o a una base de datos. Viene a toda persona que tenga todo tipo de contacto con el sistema de base de datos, desde que éste se diseña, elabora, termina y se usa. Ok, los privilegios son los permisos o los capacidades que puede tener un usuario o un rol. Es decir, select para seleccionar para ver lo que hay, los contenidos dentro de una tabla, update para modificar, insert para insertar y drop o delete para eliminar. A su vez los roles son, son un conjunto de uno o de varios privilegios para que al momento de crear un nuevo usuario no tengamos que estar definiendo cada uno de estos privilegios individualmente. Podemos simplemente asignarle el rol con los privilegios predefinidos. Una combinación de base de datos es la forma que un servidor de base de datos y un software cliente se comunican entre sí. El cliente y el servidor pueden o no estar en una misma máquina. Entre las recomendaciones para el usuario root, cuando recién se instala MySQL por primera vez, se recomienda y es muy importante para la seguridad asignar una contraseña segura y cambiar el nombre del usuario root si es necesario también. Privilegios del nivel global. Son aquellos privilegios que se otorgan a un nivel servidor, como quien dice, son privilegios administrativos, ya que no están limitados a una cierta base de datos, sino que se otorgan a todas dentro del servidor. En este caso tenemos la instrucción grant select o asterisco to leer, el cual está otorgando el privilegio de selección al rol leer, pero este es un privilegio global, ya que no se está especificando ninguna base de datos sin ningún campo. Simplemente se está poniendo el asterisco. Este es un privilegio de nivel global. Privilegios de base de datos. Como el nombre lo indica, son los privilegios que un usuario puede tener dentro de una base de datos específica. O sea, todo lo que se encuentra dentro de esa base de datos. Como quien dice, un usuario puede tener el privilegio de insertar en cualquier tabla de esa base de datos, pero en la base de datos, por decir, tenemos base de datos uno y base de datos 2, solamente tener en base de datos uno tener el privilegio de insertar, en la base de datos 2 solamente tiene el privilegio para seleccionar o para ver la información. En este caso, aquí tenemos de nuevo grant select, pero esta vez antes del asterisco especificamos la base de datos a la cual le queremos otorgar el privilegio al rol o usuario. Entonces, ya que este privilegio se otorga dentro de la base de datos, se otorga a todos los campos y tablas dentro de la base de datos. Por eso es un privilegio de base de datos. Por último, privilegios de tabla, campo o rutina. Estos privilegios son más específicos todavía. Nos permite especificar a qué tablas, a qué campos y qué transacciones son las que un usuario puede realizar o no. O quien dice, un usuario podemos permitirle que vea solamente cierta información de la tabla, pero no la demás información. De igual forma, podemos limitar estos privilegios por tablas y por rutinas. En este caso, por último, tenemos de nuevo la instrucción grant y select para otorgar el privilegio de selección para ver la información. Pero primero especificamos la base de datos equipo 4 y después especificamos la tabla área. Por lo que este privilegio es solamente para la tabla área. Igual podemos, por ejemplo, poner punto área punto y luego id área
para hacer referencia a que solo podemos seleccionar el campo área de la tabla, por lo que es un privilegio de tabla, de campo o de rutina. En Workbench la sintaxis para crear un rol es muy similar a la que utilizamos para crear un usuario. Utilizamos la palabra create, role, seguido del nombre del rol que queremos crear, un arroba para después especificar la dirección a la que asignamos este rol. Podemos poner un signo de porcentual, un signo de porcentaje para especificarle al sistema que podemos utilizar cualquier dirección para este rol. Ya. Ok. Ahora explicaremos cómo crear un usuario desde las líneas de comando de MySQL. Primero que nada, tenemos que entrar con un usuario que tenga privilegios de administración. En este caso lo vamos a hacer como root. Y para crear un usuario en MySQL, el comando sería create user. Nos va a permitir crear usuarios y asignarles una contraseña con el parámetro identify by. La línea de comando quedaría de la siguiente manera. Create user, unos corchetes, hay y iría lo que sería el password. Vamos al corchete. Aquí. Cerramos corchetes. Sí, pues si quisiéramos crear un usuario llamado Iván y con la clave, mi clave, ejecutaría la siguiente manera. Ten en cuenta esta línea de comando. Correr esta línea de comando, crearíamos el usuario. Está ahí. Okay, como podemos ver, con esta línea fue con la que creamos el usuario. 4.50 segundos en crearlo. Para verificar que sí se creó el usuario, se utiliza la siguiente línea de comando. Sería select asterisco from mysql.user. Al correrlo, verificamos que sí se creó el usuario. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar el usuario que acabamos de crear. La siguiente línea de comando sería drop, la palabra reservada, user, el nombre del usuario, Iván. Lo corremos, se corrió. Entonces vamos a volver a verificar si se borró el usuario, como lo habíamos hecho anteriormente. Sería select asterisco from mysql.user y lo corremos. Como podemos ver, el usuario ya no está.
Ahora veremos cómo asociar un rol a un usuario. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser crear un usuario. Aquí tenemos create user lector 1 arroba cualquier dirección identified by y la contraseña. En este caso es simplemente 1234. Entonces lo corremos, aquí ya se creó el usuario. Ahora vamos a crear un rol. Para poderle asignar al usuario un rol, primero tenemos que crear el rol. Aquí está, create role leer. Lo corremos, ya se creó el rol. Pero ahora yo quiero asignarle al rol el privilegio que pueda leer los datos de solamente la tabla área de la base de datos equipo 4. Entonces aquí yo corro esta instrucción para darle esos privilegios al rol. Listo, se corrió. Ahora el rol leer tiene los privilegios de lectura en la tabla área de la base de datos equipo 4. Entonces ahora yo quiero asignar este rol al usuario, por lo que voy a correr la siguiente instrucción. Grant leer tu lector 1. Le estoy cediendo, le estoy dando los privilegios del rol al usuario. Entonces lo corremos y listo. Aquí lector 1 ahora tiene asignado el rol de leer, pero todavía falta porque tenemos que correr la instrucción que da de alta los roles del usuario por defecto. Entonces tenemos que correr esa instrucción que es set default role todos para lector 1. Entonces lo corremos y ahora sí, listo. Entonces para comprobarlo vamos a hacer una conexión, una nueva conexión. Damos prueba con usuario que acabamos de crear, lector 1, y nos conectamos. Nos va a pedir la contraseña, es 1234. Ahora nosotros solo tenemos acceso a la tabla área, por lo que si yo uso select from carnet, yo no tengo primero lo seleccionamos. Listo, yo no tengo yo no tengo el acceso, se denegó al usuario la instrucción, pero si lo usamos desde área, por aquí sí se nos permite, ya que yo sí tengo el privilegio como lector 1 para hacer esta consulta. Para poder limitar desde dónde se puede conectar un usuario, eso lo especificamos al momento de crear el usuario. Cuando se crea el usuario, la sintaxis es: primero ponemos el nombre, el arroba para separar el nombre del usuario con la dirección, y en la dirección es donde decimos desde dónde se puede conectar el usuario. Si ponemos localhost, pues entonces significa que el usuario se está conectando desde la red local donde se encuentra el servidor. Pero si nosotros ponemos un signo porcentual, significa que el usuario se puede conectar desde cualquier dirección. O si especificamos una dirección, pues el usuario solo se podrá conectar desde esa dirección en específico. Para poder limitar los recursos que utiliza un usuario por hora, entonces tenemos que alterar el usuario. Utilizamos el comando alter user seguido de el usuario. Primero lo vamos a crear. Está. Ahora ya podemos alterarlo. La primera instrucción es max queries per hour, que se limita la cantidad de consultas que puede hacer el usuario por hora. Después tenemos la cantidad de actualizaciones que puede hacer por hora, la cantidad de conexiones que puede hacer por hora
y las conexiones simultáneas que se pueden realizar por hora. Bien, ahora veremos cómo indicar el tiempo de espera, aunque espera el servidor antes de cerrar una conexión que ha estado inactiva, que no se ha estado usando. Se escucha difícil, pero es muy fácil. La conexión en la que tú deseas configurar, vas a dar clic derecho, vas a ir donde dice editar conexión. Entonces ahora el menú de esta parte donde estoy señalando, te vas a avanzado. Si puedes dar cuenta, aquí dice tiempo máximo antes de abordar la conexión. Por default siempre tiene 60, que serían 60 minutos. Y aquí tú lo puedes configurar. Si tú le pones 0, significa que no tiene límite para desconectarse. Entonces nunca se desconectaría si no tuviera una inactividad. Entonces tú solamente lo cambias, le das Disconnection y listo. Lo cierras y te puedes meter a la conexión. Ahora veremos cómo otorgar y revocar privilegios a un usuario. Primero tenemos los privilegios globales. Vamos a otorgar el privilegio select de manera global al usuario lector 1. Entonces, una vez que se ha creado el usuario lector 1, corremos grant select on asterisco. Asterisco para representar que estamos otorgando el privilegio select a todo lo que hay en el servidor, a todas las bases de datos, junto con sus tablas y sus campos. Lo corremos, ahora lector tiene el privilegio select en todo el servidor. Para revocarlo, utilizamos revoke select on asterisco para decir que estamos removiéndolo de todo el servidor. Y aquí es from, a diferencia de cuando otorgamos, utilizamos to, al revocar utilizamos from. Y de nuevo al usuario lector 1. Lo corremos y listo. Ahora el lector 1 ya no tiene el privilegio de manera global para seleccionar cualquier cosa dentro del servidor. Después están los privilegios de bases de datos. Aquí especificamos la base de datos y después ponemos el asterisco para decirle que estamos otorgando el privilegio select en toda la base de datos. Lo corremos, ahora ya tiene el privilegio select. De igual forma con revoke se revoca y lo mismo, nada más con from en vez de to. La referencia para revocar es from desde. Revoca select, seleccionar en la tabla equipo 4 en todas sus en la base de datos equipo 4 en todas sus tablas de o desde lector 1. Entonces ahora corremos la instrucción y ahora han sido revocados los privilegios de selección de las tablas y campos de la base de datos equipo 4. Por último tenemos el privilegio de tabla, el cual estamos diciéndole que solo podemos seleccionar de la tabla área dentro de la base de datos equipo 4. Es decir, podemos manejar solamente los campos y registros de área, no los de carnet, colaborador, conferencia, conferencista, etcétera. Entonces, para revocarlo, pues de igual forma es la misma instrucción, solo que revoke en vez de grant y listo. Han sido revocados los privilegios. Ahora, para registrar un privilegio en un rol, para asignar un privilegio a un rol, primero creamos el rol, create role registros, y después con la misma instrucción que le otorgamos el privilegio al usuario, es con la que se lo vamos a otorgar al rol. Aquí estamos otorgándole al rol registros el privilegio de insertar y actualizar sobre cualquier campo
cualquier tabla, más bien en la base de datos de equipo 4. Le estamos otorgando el privilegio al rol registros. Entonces, una vez que ya tenemos el rol de registros creado con sus privilegios, lo que hacemos es otorgar registros, o sea, el rol, al usuario. En este caso no voy a correr la instrucción ya que no quiero otorgar registros a un lector, pero esta es la sintaxis por medio de la cual se le asigna el rol al usuario. Ahora, para remover o revocar los privilegios del rol, es de la misma manera que cuando revocamos los privilegios del usuario. Es la palabra revoke, seguido de los privilegios que queremos revocar. Especificamos en este caso la tabla, la base de datos y todas sus tablas. Y por último, el rol del cual estamos revocando los privilegios. Entonces primero tenemos que otorgarle los privilegios. Ahí están. Ahora sí ya podemos revocar los privilegios. Listo. Ahora hablaremos sobre qué es Grant Option y cuáles son los riesgos de utilizarlo. El Grant Option especifica que la entidad de seguridad que recibe el permiso tiene capacidad de conceder el permiso especificado a otras cuentas de seguridad. Esto quiere decir que el ROT concede a través del Grant Option a un usuario permisos. Ese usuario puede conceder sus mismos permisos a otro usuario. Y las desventajas aquí sería que podría llegar a ver, ¿cómo explicarlo? El riesgo de que muchos usuarios tengan permisos que no debieran. Como que muchos usuarios pudieran modificar tablas, pudieran borrar o eliminar tablas, cuando solamente deberían de leerlas o solamente podrían consultarlas. Y ahora veremos cómo crear un usuario anónimo. Aunque nada, tenemos que crear un usuario. Ponle anónimo. Anónimo. Como no va a ser anónimo, no va a ocupar contraseña. Ya se creó este usuario. Grant. Le daremos privilegio de ver nuestra base de datos. Bien, al usuario. Listo. Bueno, Y después que, o sea, para saber cómo es, si fue anónimo. pues el usuario anónimo es un usuario que no tiene permisos de inserción, de actualización o de eliminar o borrar tablas. Es decir, un usuario anónimo es un usuario que solamente tiene el privilegio de acceder y en veces, como en nuestro caso, le otorgamos el privilegio de ver, pero no es necesario. Con que solamente acceda con que solamente acceda es el requisito para considerarse anónimo. Ok. Ya lo voy a cortar.
Ahora, para poder otorgar un privilegio de una vista, se hace tal cual como si otorgáramos un privilegio de una tabla. Primero crearemos el usuario. Una vez creado el usuario, le otorgamos el privilegio para seleccionar de la vista a deudos. Activamos los rollers, los privilegios. Después probamos con la conexión, seleccionamos la base de datos y generamos la consulta y listo.